Hola hermanos, bienvenidos nuevamente, ¿verdad? A una clase de lo que es Hebreos, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es la separata número 5 de Hebreos. Es muy interesante ver cómo, ¿verdad? El escritor trata de mostrar a Jesús sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque recordando lo anterior, hemos estado viendo de que para los hebreos, los ángeles y Moisés eran superiores a Jesús, pero quedó demostrado en los capítulos que no es así. Ahora vamos a estar viendo lo que es Hebreos 4, del versículo 14 hasta Hebreos 6:20. Y lo principal que vamos a ver dice el sacerdocio. El sacerdocio es un tema difícil de entender para los destinatarios. Los creyentes, dice, estaban a punto de regresar al judaísmo y era necesario hablarles de esa manera para que reaccionaran. Su propósito era animarles a no abandonar esa condición que reflejaba madurez y marcharan con paciencia hacia adelante, a la madurez. Si ustedes recuerdan, habíamos mencionado también en capítulos anteriores, ¿verdad? Que los hebreos estaban siendo perseguidos. Entonces ellos decían, no, yo no quiero ser perseguido más. Entonces mejor me regreso al judaísmo, a lo que yo creía antes. Eso es lo que querían ellos. Luego se habla ahí en su separata, van a encontrar algunas definiciones de lo que es el sacerdocio en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y también tenemos los requisitos del sumo sacerdote y los deberes del sumo sacerdote. Es importante recordar todos esos detalles, ¿verdad? Que ya se vieron probablemente en materias anteriores, pero que nos va a servir a nosotros para poder tener una mejor amplitud, ¿verdad? De conocimiento acerca de lo que vamos a ver. Aquí dice la superioridad del sacerdocio de Cristo. Y eso lo vemos en los versículos del 14 al 16 del capítulo 4. Dice acá el versículo 14, cuando este versículo nos dice que traspasó los cielos, hace una alusión al sacerdocio levítico. El día de la expiación, el sacerdote traspasaba el velo, llevando sangre para cubrir los pecados del pueblo, ¿verdad? Como era una tradición que el sacerdote una vez al año iba y pedía perdón por los pecados del pueblo. Ahora, por eso aquí dice de que donde dice traspasó los cielos, significa que Jesús, ¿verdad? Hizo eso por nosotros. Él fue nuestro sacerdote. Definitivamente, ¿verdad? Que le debemos a Él muchísimo en nuestra relación con Dios. Luego dice acá, en los versículos del 15 al 16, siempre del capítulo 4, dice, nuestro intercesor nos comprende porque pasó por las mismas tentaciones que nosotros. Él estuvo en este mundo y experimentó sufrimientos grandes, incomprensiones y burlas. Él, como sumo sacerdote, también como un ser humano, Él puede entendernos perfectamente. Definitivamente que Jesús sabe cuando nosotros nos sentimos mal, cuando nosotros nos sentimos de manera que podamos venir y decir, esto viene de Dios, ¿verdad? Circunstancias que son así y que Jesús las entiende, porque Él fue un ser humano y pudo entenderlos en algún momento. Luego tenemos acá en el capítulo 5, del 1 al 10, se mencionan algunos requisitos, del sacerdocio. Dice, Cristo para ser sacerdote tenía que llevar los requerimientos que todo sacerdote del Antiguo Testamento debía reunir. Y vemos que ahí encontramos un cuadrito donde hay una comparación de los requisitos para ser sacerdote. Y tenemos el ejemplo de los levitas más el ejemplo de Cristo. Dice, los levitas debía ser un hombre. En Cristo, Cristo fue un hombre para hacerlo. En los levitas debía ser llamado por Dios. Ustedes recuerdan, la tribu de Leví fue la designada exclusivamente para que de ahí salieran los sacerdotes. Y Cristo, dice, fue llamado por Dios. Definitivamente que sí, Cristo, Dios lo llamó para que nosotros pudiéramos de alguna manera alcanzar misericordia, ¿verdad? A través de la sangre de Jesús. Entonces, Jesús hizo eso por nosotros y definitivamente que cumplió los requisitos para ser un sacerdote. Lo que Cristo cumplió lo vemos del versículo 5 al 10. Dice, nuestro Señor llenó todos esos requerimientos.
Primero señala que fue llamado por Dios para ser sacerdote. Eso lo vemos en los versículos 5 y 6 del capítulo 5. Y dice que solo podía existir un sacerdocio divinamente designado hasta la muerte del Salvador. El único era el de Aarón, pero con su muerte y resurrección, Dios instituyó un nuevo orden, el de Melquisedec. Fue entonces que Jesús comenzó a ministrar como sacerdote. Vea que cuando Él murió, Él vino y dio de una sola vez, ¿verdad? Por todas, por eso dice que era el último sacrificio, ¿verdad? Que se iba a hacer, para que nosotros ya no tengamos que hacer más sacrificio. Bueno, tenemos una cita, ¿verdad? Que nos menciona cuando dice de que Él no quiere sacrificios. Definitivamente que lo que Él quiere de parte de nosotros es obediencia. Entonces, demostramos aquí que Cristo fue verdaderamente humano en los versículos del 7 al 10. Dice, por lo que puede representarnos a la humanidad. Así llena el requisito del sacerdocio. Y luego vemos que la condición espiritual se menciona en los versículos del 11 al 14. Dice, este pasaje empieza un nuevo tema, dejando inconcluso el del sacerdocio, ¿verdad? En los versículos anteriores. Dice, el autor no podía continuar con la disertación tan profunda debido a la condición espiritual de los hebreos. Eso es importante destacar. Dice, en el versículo 11, le dice, os habéis hecho tardos para oír. Eso significaba que antes ellos eran como muy listos para eso y ahora eso había cambiado. En el versículo 12 le dice, pero debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, significa que ellos eran salvos y que tenían el suficiente conocimiento del evangelio. Definitivamente que los hebreos sabían mucho acerca de la Biblia porque a ellos les gustaba hacer eso, es estudiar. Luego dice en el versículo 12, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Y quizás no es que necesitaran más tiempo, simple y sencillamente era que ellos habían olvidado algunas cosas que ya habían aprendido. Entonces esa condición de inmadurez los había llevado a necesitar de leche y no de alimento sólido. Luego los versículos 13 y 14 explican en qué consiste la leche y el alimento sólido. Dice, puede decirse entonces que la leche es para un convertido que no conoce mucho, que se encuentra en la etapa de bebé espiritual, y el alimento sólido para los maduros, los que pueden captar las profundidades de la palabra. Aquí está definido prácticamente, ¿verdad?, en qué lado nosotros podemos ubicarnos. Si somos de los que acabamos de comenzar, está bien, eso es permitido, es parte de una etapa. Pero si somos de los que ya tenemos algún tiempo en el evangelio y todavía no hemos avanzado, ¿verdad?, en el conocimiento de la palabra de Dios y en la aplicación de la palabra de Dios, porque aquí van las dos cosas, ¿verdad?, conocimiento y aplicación. Entonces eso es importante recordar. Luego dice acá, los que toman leche son inexpertos. Es decir, no saben cómo usar la palabra. Aunque alguien tenga mucho conocimiento bíblico, si no sabe cómo aplicarlo, sigue siendo leche. Pero los que comen alimentos sólidos son maduros, porque el uso los tiene ejercitados. Significa que aquí es donde hay dos formas y dos lugares en los cuales podemos estar. Podemos seguir tomando leche, es decir, recibiendo la palabra, pero no escudriñando mayor cosa acerca de ella. O podemos recibir la palabra, escudriñarla, hacerla realidad en nuestra vida, aplicarla y entonces vamos en camino a la madurez. No vamos a ser perfectos en esta tierra, pero definitivamente que vamos en camino a eso. Seremos perfectos hasta que estemos ante la presencia de Dios. Luego dice acá, en los versículos 11 y 12 del capítulo 5 dice, tenían suficiente entrenamiento, oigan bien, para ser maduros, pero estaban pasando por muchas persecuciones y algunos de ellos optaron por buscar una vida más fácil. Se les había olvidado que la ayuda venía de Dios y que dentro de medio de los problemas ellos habían retrocedido a una infancia espiritual. Alguien ha dicho que la madurez es la capacidad de tomar verdades bíblicas y aplicarlas a cada situación de la vida. Eso es exactamente lo que no lograban hacer los hebreos. Por lo tanto, eran inmaduros. Yo creo que eso tiene que ver también muchísimo con nuestra vida. Y yo soy una de ellas.
definitivamente que a veces actuamos de manera inmadura ante las circunstancias. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque nos olvidamos lo que Dios dice en su palabra, lo que Él nos ha prometido, hacia donde Él nos lleva. Definitivamente las circunstancias nos ciegan a veces y no podemos ver lo que Dios tiene preparado para nosotros, lo que dice su palabra. Entonces, si nosotros queremos madurar espiritualmente, tenemos que escudriñar la palabra, pedirle a Dios que nos ayude a discernir, ¿verdad? Señor, explícame qué dice acá, ¿verdad? Señor, explícame qué tú quisiste decir con todo eso que dice tu palabra. Esa es la actitud de alguien que quiere madurar. Y luego tenemos que en los capítulos 6 del 1 al 3 se habla ahí de una situación. Dice, debido a la situación inmadura en que se encontraban, el escritor los anima a marchar hacia adelante. Vamos adelante a la perfección. Perfección no se refiere a salvación, sino a la madurez. La preocupación del escritor por sus lectores los lleva al punto de identificarse con ellos, haciendo suya la experiencia. Y por eso les dice, vamos adelante. Es decir, los estaba animando, diciéndoles, no se queden ahí donde están, hay más, podemos aprender más, podemos hacer más. Eso es lo que quiere el escritor de Hebreos. Luego dice, la enseñanza general, esto es súper importante, de verdad que me encantó esa frase, donde dice, la enseñanza general del Nuevo Testamento es que sin sufrimiento no hay madurez. Así que las palabras del escritor son de ánimo, adelante, vamos hacia la perfección. Definitivamente que maduramos con el sufrimiento, con las cosas que nos suceden en las circunstancias más difíciles. Ahí es donde nosotros venimos y vamos madurando poco a poco. Definitivamente que Dios quiere que nosotros seamos perfectos. No lo vamos a hacer acá en esta tierra, sino cuando estemos delante de Él. Pero Él quiere que nosotros vayamos siendo maduros. También hay otros detalles importantes, ¿verdad? Que se mencionan en los versículos del 4 al 8, donde se mencionan algunas cosas y algunos detalles como se menciona que habían sido iluminados las personas de las que se habla ahí, habían disfrutado del don celestial, habían sido hechos partícipes del Espíritu Santo, habían disfrutado de la palabra de Dios y habían gozado de los poderes del siglo venidero. Todos esos detalles, ¿verdad?, hacían que las personas fueran destacadas como personas profesantes cristianas. Ahora, resulta de que aquí había como un dilema. Definitivamente decían que si las personas habían hecho todas esas cosas, ¿cómo era posible que esas personas retrocedieran? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Aquí el ambiente tenemos que verlo en lo que estaba sucediendo con los hebreos. Las personas habían sido iluminadas, habían recibido el poder del Espíritu, pero estaban regresando. ¿Regresando por qué? Porque no querían ser perseguidos. Y entonces eso los estaba volviendo personas inmaduras al no enfrentar las circunstancias y pedirle a Dios que les ayudara. Entonces el contexto aquí era ese, de que las personas habían estado siendo perseguidas por ser cristianas. Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía que lo que ellos querían era no ser perseguidos. Entonces la opción, ¿verdad?, que ellos estaban tomando era, bueno, entonces ya no voy a seguir a Jesús. Entonces, y de eso se trataba. El escritor les estaba diciendo, por favor, ¿verdad?, lo que yo quiero es que ustedes sigan, continúen. Y veamos, dice, era bien complicado y difícil que estas personas que habían renunciado volvieran a la verdad nuevamente, porque estaban dándole la espalda completamente a Dios. En los versículos 7 y 8 se muestra un ejemplo, ¿verdad?, de algunas ventajas de producir una buena cosecha. Lo que se quiere decir con esto es que los destinatarios habían recibido bendiciones y privilegios que les permitían producir frutos o espinas. El escritor dice, deseaba que siguieran adelante y produjeran fruto para madurez y no regresaran a la inmadurez, ¿verdad? Hay cosas mejores que evitar la persecución. Dice en el versículo del 9 al 20 del capítulo 6, tales como el fruto de la salvación, que es la madurez. Para alcanzarla necesitamos perseverancia. Definitivamente la madurez no es algo que vayamos a alcanzar de la noche a la mañana. Dice,
Pero para hacerte esto una realidad se necesitan otras dos cosas, que es fe y paciencia. Y eso lo vemos en el versículo 12. Aquí se les da una ilustración de Abraham para demostrar que la fe y la paciencia son indispensables en la vida del creyente. Usted sabe, Abraham tuvo fe increíble. O sea, difícil de creer que hubiera una fe como esa, pero Abraham la tuvo. Y ese es el mayor ejemplo que nosotros tenemos de fe y de paciencia. Y vemos, Abraham dice creyó en el Altísimo y eso produjo en él la paciencia. Dios tardó en cumplirla, pero el siervo esperó con paciencia. Y yo creo que nosotros como seres humanos somos muy impacientes, pero es algo que nosotros podemos aprender, tenemos toda una vida para hacerlo. Dice, el Hijo de Dios ha penetrado el velo como precursor y nos llevará también a nosotros con él. Esto quiere decir que ha entrado a la presencia del Señor, a donde iremos los que confiamos en él. Por ese sacrificio que hizo Jesús, nosotros tenemos entrada libre hacia Dios. No hay necesidad de que haya un sacerdote haciendo sacrificios nuevamente por nosotros. Ya lo hizo Jesús. Y algo muy importante, dice, es fácil decir para los que no han pasado por tragedias, adelante, manténganse en firme. Dios tiene un propósito para eso. Definitivamente que sí. Pero yo creo que todos hemos pasado circunstancias difíciles en nuestra niñez, en nuestra juventud, adultos, solteros, casados, todos. Pero todas esas cosas nos ayudan a madurar espiritualmente. Y ese es el gran mensaje de este día. Nosotros podemos ir hacia la madurez a medida que nosotros lo deseemos, aprendamos de la palabra. Así que gracias por su atención. Que Dios les bendiga.